Nuevo nado sincronizado de la derecha mexicana, del PRIAN y del Poder Judicial. Vamos a hablar de esto. Además, Joaquín López Dóriga se muestra muy asustado y muy preocupado. Dice que nos vienen días difíciles que jamás imaginamos. Sí, peores que cuando iba a llegar la dictadura de López Obrador. Las razones para Donald Trump no sirven de nada y es que estamos a unos días de que tome posesión Donald Trump como presidente de Estados Unidos y Joaquín López Dóriga plantea un escenario catastrófico, no solamente para México, sino también para Canadá. Hablaremos también de cómo mientras en Canadá, su primer ministro tuvo que renunciar, en México la presidenta Claudia Sheinbaum puede presumir 3 encuestas nacionales que reconocen su alta aprobación. Hablaremos de Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del INE, que se decía imparcial, que decía ser el árbitro electoral. Bueno, afirma que los programas sociales son placebos del gobierno obradorista. Que le diga eso Lorenzo Córdoba a millones de mexicanos y mexicanas que por primera vez en su vida tienen una pensión o una beca. Escucharemos las ocurrencias de Lorenzo Córdoba. Además, también veremos cómo Claudia Sheinbaum no solamente busca dar programas, apoyos sociales a las y los mexicanos, sino que también estaría buscando Claudia Sheinbaum renovar más de 74,000 escuelas públicas. El Poder Judicial haciendo de las suyas. Y es que Norma Piña, la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, advierte que a los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla en la elección judicial podrían ser objeto de sanciones administrativas o hasta penales, dicen, por desacato de suspensiones. A ese grado, la venganza de Norma Piña y del Poder Judicial. Además, pide a Azucena Oresti el cierre de Mexicana de Aviación. Les urge que fracase el gobierno de México. Además, va Morena por el INE, sí, va por el INE y los plurinominales, viene la reforma electoral y Arturo Ávila habló con detalle de esto, por supuesto también de la eliminación de plurinominales. Hoy quisieron hacerle el juego a la derecha mexicana, a la derecha internacional, desde la conferencia de prensa mañanera y salieron con tremenda arrastrada de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto lo veremos el día de hoy porque hay muchísima información de la cual hablar, problemas y conflictos internacionales que existen en la cabeza de la derecha mexicana, el nado sincronizado de comentaristas, de opositores para salir en defensa además de Edmundo González allá en Venezuela y acusar la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, no pueden resolver los problemas aquí en México de sus propios partidos y quieren salir del territorio nacional a resolver y a defender lo indefendible. Es la información el día de hoy, quédate conmigo, acompáñame, que apenas comenzamos, bienvenidos. Nos vienen tiempos difíciles que jamás imaginamos, afirma Joaquín López Dóriga. Las razones para Donald Trump, que tomará posesión en unos días de la presidencia de Estados Unidos, dice, pues no sirven de nada. Veremos a un presidente de Estados Unidos fuera de sí. López Dóriga reacciona ante la insistencia de Donald Trump para que Canadá sea el estado 51 de la Unión Americana y sus peticiones al gobierno de México. Bueno, pues déjeme pasar a esto porque me está llegando el presidente Trump, acaba de insistir que Canadá tiene que ser el estado 51 de la Unión Americana y que como Justin Trudeau sabía eso, porque se lo dijo en la cena, que aquí tanto le celebraron a Trudeau, ¿se acuerda? ¿Sí? Que se lo dijo en la cena y luego lo hizo público de que Canadá fuera el estado 51 de la Unión Americana y que por eso renunció Trudeau, dice Trump. Mire, de esto, el tema de Trump no es la realidad, es lo que él dice y es lo que él quiere. Entiendo que el gobierno mexicano tenga que responder con razones, pero no hay razones que alcancen para modificar lo que Trump ha anunciado. Y son 2 puntos delicados, graves. Primero, el tema de declarar con base en las reformas a la ley de seguridad que hizo Bush después del
Fíjense, Joaquín López Dóriga dice que nos vienen a las y los mexicanos tiempos difíciles, días difíciles que jamás imaginamos, ni siquiera nos hubiéramos imaginado esto con la dictadura de Andrés Manuel López Obrador cuando decían que era un peligro para México. Nos vienen días difíciles que jamás imaginamos, así como los días difíciles que según aseguraron llegarían cuando Donald Trump llegó a la presidencia por primera vez en Estados Unidos y López Obrador era presidente de México. Vamos a ver cómo pinta el escenario. Por lo pronto sabemos y tenemos claras un par de cosas. Claudia Sheinbaum está dispuesta a defender la soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum no se va a doblar y mucho menos se va a poner de tapete del gobierno estadounidense. Claudia Sheinbaum también ha hablado ya un par de ocasiones con Donald Trump y ha dicho que vienen relaciones amistosas, que se puede llegar a consensos y siempre una buena colaboración, pero jamás subordinación. Mientras tanto, los que parecen estar realmente asustados pues son los canadienses, y es que su primer ministro acaba de anunciar su renuncia. Se retirará en cuanto se le encuentre un sustituto. Mientras en Canadá dimiten por falta de apoyo con una desaprobación del 70%, en México la presidenta Claudia Sheinbaum puede salir y presumir 3 encuestas nacionales que reconocen su alta aprobación. Una de ellas incluso superando el 90%. Una gran diferencia a las encuestas que presumía, por ejemplo, Xochitl Gálvez, las de Massive Caller o México Elige, que habían pagado los partidos políticos, que habían pagado los prianistas para alabar y enaltecer a quien decían era un fenómeno que arrasaría con la 4T. Bueno, lo único que hizo Xochitl Gálvez fue arrasar con el PRD, llevándolo a su destrucción. Arrasar con la alianza entre el PRI y el PAN, porque también los dividió. Lo único que hizo Xochitl Gálvez fue arrasar con su propia carrera política. Hoy Xochitl Gálvez se quedó sin posiciones públicas, sin posiciones políticas, se quedó sin liderazgos, se quedó Xochitl Gálvez además sin partido político. Así las cosas, mientras Claudia Sheinbaum presume una aprobación abismal en comparación a la que podrían obtener los prianistas. Que avance la transformación todavía más. Y segundo, que es tiempo de mujeres. Y esos 2 temas son muy poderosos en nuestro país. Y mientras uno no traicione eso que propusimos, con 100 puntos que planteamos el 1 de octubre, va a haber apoyo del pueblo de México. Lo que uno no puede hacer es traicionar al pueblo. Y eso no lo vamos a hacer nunca. Y eso es lo que hay de reconocimiento. Pues así las cosas con la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy está arrasando a pesar de que decían no funcionaría su gobierno. Bueno, pues mientras Claudia Sheinbaum hace su trabajo, reaparece, regresa de sus vacaciones, por así decirlo, Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba, expresidente, consejero presidente del INE, quien decía ser un árbitro completamente imparcial, preocupado nada más por la democracia, hoy en un firme discurso opositor desde Latinus además afirma que los programas sociales son placebos del gobierno obradorista. Que le diga eso Lorenzo Córdoba a millones de mexicanos y mexicanas que por primera vez reciben una pensión o una beca, que por primera vez ven el resultado y se les regresa tantito del dinero que pagan todos los días en impuestos. Escuchemos las ocurrencias de Lorenzo Córdoba. Por supuesto, también las acciones del gobierno obradorista, que se ha limitado a recetar placebos, el uso intensivo de programas sociales, que si bien permiten atender las necesidades inmediatas y de coyuntura, no resuelven de raíz el problema estructural de la falta de bienestar. Sin embargo, el obradorismo, como todo movimiento populista y autoritario, se enfocó a desprestigiar primero y a desmantelar después las instituciones y los procedimientos que se crearon para superar la larga noche autoritaria que se asentó en las épocas de la hegemonía priista. Todas y cada una de esas construcciones fueron atacadas, desprestigiadas y finalmente, con el plan C, demolidas. Pues sí, Lorenzo Córdoba dice que son placebos del gobierno obradorista, apostándole al mismo discurso de la derecha mexicana, del PRI y del PAN, apostándole al mismo discurso de que los programas sociales son para comprar voluntades. No se han enterado y no han entendido, ni siquiera Lorenzo Córdoba, que estuvo a cargo del INE, que la voluntad del pueblo de México ya no se compra. ¿Por qué? Porque los programas sociales hoy están en la Constitución y son un derecho.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy en la conferencia de prensa mañanera que se busca renovar más de 74,000 escuelas públicas. Pamela López Ruiz, directora del proyecto La Escuela es Nuestra, lo anunció. Dijo que su objetivo es el mejoramiento de los planteles de educación básica y media superior del sector público y presentó la meta del proyecto que designará por lo menos 25,000 millones de pesos a esta renovación. En este sentido, informarles que las asambleas estén muy pendientes porque arrancaremos en el mes de febrero y continuaremos en el mes de marzo la realización de estas convocatorias, de estas conformaciones de comités, así que los compañeros servidoras y servidores de la Nación estarán visitando sus escuelas próximamente. Para que vayan y digan que los servidores y servidoras de la Nación ahora están comprando los votos de los niños y niñas, porque sí, quienes serán beneficiados ahora durante el sexenio de Claudia Sheinbaum no solamente son los adultos mayores o las mujeres de los pueblos indígenas, las mujeres de 60 a 64 años de edad, sino que también durante el gobierno de Claudia Sheinbaum los grandes beneficiarios serán los niños y niñas de la escuela primaria básica, de la educación básica y media superior del sector público. Para que vaya a la derecha y diga que Morena está comprando los votos de quienes ni siquiera han empezado a votar. Así las cosas, mientras tanto, la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados advierte, entre otros riesgos, que los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla en la elección judicial podrán ser objeto de sanciones administrativas o penales por desacato de sus pensiones. En este documento dado a conocer, dicen y concluyen que el hecho de participar como funcionarios de casilla incluso podría ser acreedores a los mexicanos de sanciones. Esta conducta, dicen, puede derivar en responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios del INE en todos sus niveles. Pero incluso en su desacato, la autoridad electoral puede llevar a los ciudadanos que decidan participar como funcionarios de casilla a convertirse en operadores de la reforma suspendida y por lo tanto incurrir en las mismas conductas sancionables, es decir, quieren sabotear la elección del Poder Judicial, advirtiendo que el INE sería el culpable de que a esos ciudadanos los metan a la cárcel por el simple hecho de cumplir con su obligación civil de ser funcionarios de casilla. Así la desesperación de Norma Piña y del Poder Judicial por boicotear y detener lo que hoy es una ley y una petición de la mayoría de las y los mexicanos. En más información noticiosos, vayan dejando su like y déjenme les platico que Azucena Oresti está pidiendo el cierre de Mexicana de Aviación. Sí, Azucena Oresti dice que pues debería cerrar esta empresa del Estado. Una pérdida fuerte de estos 932 millones de pesos en su tercer trimestre. No sabemos cómo cerró el año, pero viendo estos números, pues seguramente cerró con pérdidas fuertes. Tendrían que cerrarla. Yo creo que sí, la verdad, ¿no? Porque ¿quién la va a mantener? Pues la vamos a mantener pues nosotros. El caprichito del señor. El caprichito del señor, dice Azucena Oresti, que hay que cerrar Mexicana de Aviación porque no da ganancias. Se les olvida que es una empresa pública, que no tiene que ser una empresa que dé ganancias millonarias, sino que es una empresa que tiene que dar y otorgar beneficios al pueblo de México. Es como pedir que las escuelas públicas, las primarias, los kinder, las secundarias, se convirtieran en un negocio y tuviera rendimientos para las y los mexicanos. Pues no se trata de eso. Son empresas, por así decirlo, que no tienen por qué dar rendimientos, tienen que dar mejores posibilidades a las y los mexicanos. Continuamos con la información y es que sí, Morena advierte que se viene la reforma electoral, va no solamente por el INE, sino también por los plurinominales. El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, lo confirmó. Sigue viva la reforma para desaparecer al INE y colocar en su lugar al INEC. Es cierto esto. Cuando hay un planteamiento no quiere decir que haya una iniciativa que esté determinando la desaparición del INE, ¿no? De pronto eso me parece que tiene de pronto un contenido de narrativa que pretende mandar un mensaje distinto. Pensamos que reformar al Instituto Nacional Electoral es necesario. Pensamos que hay elementos, por ejemplo, tecnológicos que pueden incorporarse ya a los procesos electorales para disminuir los costos de las elecciones y que muchos países de primer mundo las utilizan, que pueden ser eficientes, que pueden evitar la compra de votos, en donde podamos lograr que el instituto sea más eficiente, pero sobre todo que tengamos elecciones más limpias, más democráticas,
y con resultados que se apeguen al Estado de Derecho. ¿Está en riesgo la autonomía del INE, No, es decir, no, como eso no. órgano autónomo de Estado? No, a ver, los que siempre hemos luchado por la democracia somos los que formamos parte, y lo digo abiertamente, de este movimiento, ¿no? Hoy de pronto veo a la oposición, al PAN, al PRI, diciéndose grandes demócratas cuando se les olvida que han sido partícipes de fraudes electorales. Ese es el estatus. El INE mantiene también Claro, el estatus. tiene que Eso mantener, no lo van a tocar. Tiene que mantener su autonomía. El INE mantendrá su autonomía, pero si Morena va por reformas al INE, no solamente eso, sino que también se va por los plurinominales, que no se buscan desaparecer, sino que tener un sistema que esté más apegado a la democracia, es decir, los plurinominales de cierta manera se renovarían. No va a desaparecer la representación de las minorías. ¿Por qué? Porque eso sería antidemócrata. Ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Se va a transformar la figura de los plurinominales para que sea un sistema más apegado a la democracia. Que no premie solamente la creación de grupos cupulares enquistando a lo peor de la política mexicana como Alito Moreno y Marco Cortés, sino un sistema de representar a las minorías que sea más democrático, que sea más transparente y en donde la gente, los mexicanos también pues puedan tener una mayor capacidad de elegir y de decidir lo que está pasando. Eso es lo que pide Morena. Eso es lo que pide el gobierno de la transformación. Viene la reforma electoral, ya lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, y se confirma que los legisladores morenistas no están de vacaciones. No están de vacaciones, se están preparando para lo que viene, por lo menos 20 reformas que habría anunciado Claudia Sheinbaum. 20 reformas, entre ellas la electoral, y sí, aunque Noroña diga que nunca se ha propuesto la eliminación de los plurinominales, pues vendrá un ajuste a ese tipo de representación. Hablaremos de esto durante los próximos meses, ya que la derecha mexicana regrese de sus vacaciones, ya que tengan ganas de trabajar, ya que se pongan las pilas y ahora sí salgan a las calles como lo prometieron, porque ahorita la oposición está sentada en sus laureles. Noticiosos, es la información el día de hoy. Quédense conmigo, acompáñenme, déjenme su y like, compartan y sus comentarios para que sigamos creciendo en este nuevo proyecto. Gracias, Albert, gracias, Víctor, por acompañarme en la emisión. Y a todos los que van llegando les mando un abrazo grande. Yo soy Yasira Handal y el día de mañana nos vemos con más información. Bye bye.